Bienvenida al episodio número 9 de Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Para este episodio tengo una invitada muy especial. Con nosotras está hoy Andrea Buitrago, una mujer a quien conozco hace muchos años. Hemos trabajado juntas en varios proyectos, pero además somos muy amigas, muy afines, siento yo, en la manera como pensamos y sentimos sobre todo este tema del liderazgo femenino. Quiero recordarte que Mujer Consciente es un espacio no solamente para que yo hable de mi experiencia en términos de liderazgo femenino, sino para traer mujeres como Andrea que nos compartan sus experiencias, a que nos inspiren, a que nos recuerden que no estamos solas, a que nos cuenten cómo desde su experiencia transitan estas distintas situaciones en las que las mujeres nos enfrentamos para poder expandir nuestro potencial en el mundo laboral, manteniendo de la mejor manera posible el balance con lo que soñamos en nuestra vida personal, con sostener nuestros hogares, con crecer como mujeres, con sacar tiempo para nosotras mismas, con darle lo mejor de nosotras mismas a nuestros hijos. Y ahí es donde típicamente las mujeres encontramos muy difícil avanzar. Y entonces hoy justamente quiero que Andre nos cuente y comparta con nosotras cómo ha sido su vida en el mundo laboral y cómo ha sido su experiencia como una líder a quien considero muy consciente. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Bien, André, gracias por estar conmigo hoy. Es un privilegio tenerte aquí en Mujer Consciente. No, pues a ti muchas gracias primero por esa apertura, por considerarme una mujer que puede inspirar a otras. Es un honor para mí estar aquí contigo. Divina. Así que, pues maravilloso. Gracias. Bien. Para empezar, André, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, y con eso, pues, las mujeres que nos están acompañando hoy te pueden conocer un poquito antes de que entremos en materia. Muy bien. Bueno, a ver, yo quiero empezar diciendo que por lo general cuando nos piden que contemos un poco de nosotros, empezamos a contar de nosotros desde los diferentes roles que ocupamos. Así es. Y eso no nos define. Digamos que los roles al final del día, para mí, son esas máscaras que usamos para relacionarnos con el mundo, ¿sí? Entonces yo, ¿qué te cuento de Andrea? A ver, Andrea es una mujer con una energía y una pasión arrolladora para vivir, ¿sí? Así me describo, ¿sí? Andrea... Y así te sientes. Eso lo tengo muy claro. Ok, es una mujer con una capacidad de ejecución impresionante, digamos que de alta calidad, que cree en ella profundamente, que cree en su capacidad, que cree en lo que puede hacer, que cree fielmente en lo que puede entregarle al mundo. Sí. Y que, digamos, cree fielmente en lo que vino a hacer en esta vida y en lo que vino a trabajar. Adicional a eso, soy una profesional que lleva 21 años en el mundo organizacional. Sí. Cuando pienso en 21 años digo, wow, estoy muy grande. Me gusta eso, estoy muy grande, no Wow, estoy muy vieja. grande. Muy Okay, bien. entonces llevo 21 años en el mundo organizacional, Sí. que me lo ha dado todo, la verdad. O sea, el mundo organizacional es para mí como esa pasión y esa energía que tiene incluso la capacidad de mover el mundo. Y adicional a eso, soy mamá de 2 chiquitas, ese es uno de mis roles, o sea, soy gerente de gestión humana en un rol que amo profundamente y soy mamá en el principal rol de mi vida que ha venido a retarme en todas mis energías. Y en todos los aspectos. Y en todos los Así es, normalmente la maternidad hace eso. Aquí voy a tomar algo que dijiste para construir como una gran reflexión. El trabajo, a mi juicio, es ese espacio que nos permite expresar quiénes somos. Cuando Andrea dice, es que el trabajo me lo ha dado todo, en realidad no creo que sea un acto de magia o de suerte. No. Creo que justamente es
la construcción que hacemos del espacio que nos ofrece la posibilidad de servir a otros expresando lo mejor que somos. Y para mí, eso es el trabajo. Y por eso siento que ese espacio, ser consciente del espacio del trabajo y decidir que independientemente de si tenemos o no personas a cargo, ejercemos un liderazgo. Es lo que justamente le da sentido a la experiencia del trabajo. Entonces quería recoger eso que me encanta como lo pones, para construir como esa gran reflexión, ¿no? Ese gran rol que vivimos en el mundo laboral es una expresión de quiénes somos. Sin Así duda. que, Sin duda, Clau, como lo expresas, me gusta mucho que cuando uno lo entiende, logra entender que el trabajo es un lienzo donde tú pones en ese lienzo lo mejor de ti en ese lienzo. tal cual. ¿Sí? Y es un lienzo mágico, es un Sí. lienzo que inicialmente está en blanco, pero es un lienzo que se va moviendo en la medida en la que nosotras mismas vamos construyendo quién soy como líder. Así es. Y aquí va la segunda pregunta, André, y es, ¿cómo has llegado? ¿Cuáles son esos momentos crisoles que te han permitido llegar aquí a ser la líder que eres hoy? Bueno, yo creo que han habido varios. Digamos que el momento que más, el primer momento crisol importante, y aquí vale la pena contar una historia corta. A ver, yo soy ingeniera industrial de profesión, Ujú. especialista en investigación de operaciones y logística, máster en ingeniería. Y durante toda mi carrera de ingeniera y de especialista, digamos que veía al mundo de gestión humana como algo inservible e inútil. Ok. Y ahí llega mi primer momento crisol, que es cuando entro a la maestría en ingeniería. Y yo estaba con la necesidad, porque era una maestría en la Universidad de los Andes, donde una compañía tenía que becarte para poder estudiar. Ah, ok. Ujú. Y yo tenía la obligación de conseguir ese empleo a la cual yo entregaba mi servicio en términos de tiempo a esa empresa y la empresa pagaba la maestría. Ok. Y yo buscaba una organización que estuviera buscando una mujer en el mundo de operaciones y logística. Durante 6 meses, el primer semestre de la maestría, lo busqué incansablemente y ese momento no llegó. Y la coordinadora de la maestría me dice, Andrea, hay una empresa que está buscando una mujer para trabajar en gestión humana. Tendrías que cambiarte de línea, pero no te preocupes, es solo por 2 años, mientras la maestría, bueno, o año y medio que era el restante, para que no tengas que devolverte a tu ciudad, yo soy de Manizales de manera natal, sin la maestría. Ok. Y ese es el primer momento crisol donde yo veo la necesidad de aceptar este reto de trabajar en gestión humana, pensando erradamente que gestión humana era un mundo inservible para las organizaciones. Y llego al mundo de gestión humana hace 21 años. Ok. Ese es Ok. el primer momento crisol que lo recuerdo No con sabía muchísimo cómo, amor. no sabía cómo habías llegado a gestión humana, Andrés. Sabía, por No, supuesto, tu background de ingeniería que lo compartimos, pero sí, no, la verdad nunca me había cuestionado cómo habías llegado no, y aquí. hoy pienso que es lo mejor que me pudo haber pasado. Yo creo que ese Claro. momento crisol, primero me hizo ser la líder que hoy soy, Ok. y segundo, creo que si yo no hubiera llegado al mundo de gestión humana, no hubiera sido mamá nunca. Qué interesante. Entonces, ese momento crisol sí definió el norte de mi profesión Sí. y el norte de mi rol como mamá. Ok. Ese es el primero. El segundo creo que fue haber aceptado el reto de trabajar en el sector financiero en el 2010. Creo que ese momento fue mágico. El sector financiero es un mundo que hoy tengo que reconocer que me apasiona enormemente, ¿sí? Que tiene muchísimo por hacer, digamos, desde el rol de la mujer, Claro. pero es otro momento crisol maravilloso para mí. Otro que recuerdo, y creo que muchas mujeres
que trabajan contigo y que están en este mundo de mujer consciente, seguramente lo han vivido. Y es haber vivido esa competencia femenina Sí, tan fuerte, eh, hasta el punto que sientes, entre comillas, la traición de tu propio género. sí, es una de las situaciones Creo que a es la que nos una, enfrentamos. exactamente. Y creo que es mucho más latente desde la competencia con tu propio género que con el género masculino. Sí, Mm, y ese tema quisiera que lo tocáramos a profundidad más adelante porque para anticipar, en mi opinión, tiene mucho que ver con la culpa que sentimos las mujeres. Yo creo que sin duda. Y con la, no sé si tal vez es como en su momento, porque te estoy hablando de hace aproximadamente, no sé, 7, 8 años, de la necesidad propia del éxito y cómo a veces usamos esa competencia de manera errada para tener un éxito. Creo que ese fue otro Sí, momento crisol en el que sentí dolor, pero que creo que ese dolor me enseñó ok. muchísimo de, Ujú. de, de cómo tienes que relacionarte en el mundo organizacional. Ese fue otro momento. Otro momento crisol, hacerme mamá. Ay, claro. Creo que eso fue, Sí, wow, cambia. cambia radicalmente la forma como ves el mundo, pero creo que lo entendí más con mi segunda hija que con la primera. Ok. Sí, es decir, con la primera estaba para mí en el absurdo y ridículo escenario donde sientes culpa porque entonces no puedes dar tu 100 en la oficina, pero tienes a tu hija, pero la culpa... Y con la segunda entendí que el balance incluso depende de tus prioridades y de tus deseos. De los límites que eres capaz de O poner. sea, no es el balance 50-50, no, eso no Sí, existe en realidad. Es de lo que para ti significa el balance con tus propias ambiciones. tal cual. ¿Sí? Eso lo entendí con la segunda, no con la primera. Con la primera sufrí. Los segundos hijos, me Los imagino, tienen segundos otra cosa. creo que tiene otra connotación adicional hermosa, porque la segunda vino a enseñarme la importancia del femenino Ok, en mi rol como mamá. ok, bien importante. Muy importante. Otro momento crisol dramático fue la muerte de mi papá. Eso, en la muerte de mi papá yo estaba en un rol profesional muy demandante Ok, y la muerte de mi papá viene a enseñarme que la vida no es solo trabajar como un adicto al trabajo. Y creo que eso fue otro momento importantísimo, muy sí, importante en mi vida. de acuerdo. Mm, otro momento que me tomé el trabajo de listarlos para pensarlos de verdad. Eh, yo he tenido jefes muy trascendentales en mi vida profesional que han venido a enseñarme un montón. Y otro momento crisol fue un jefe que tuve cuando yo creí que cambiar de sector era lo que mi vida profesional necesitaba. Ok, Ese fue otro momento crisol, maravilloso. Eh, y creo que los últimos dos momentos muy importantes fue mi llegada a Alianza. Alianza para mí ha sido ese lienzo profesional sin límites. sí. Hermoso, o sea, de verdad que ha sido de las cosas mágicas que me han pasado en mi vida profesional. Y el último, pues mi divorcio. Momentos que nos cambian la manera como vemos Absolutamente. la vida, pero yo creo que el liderazgo. Y esto es una cosa bien importante. Creemos que cuando estamos en el mundo corporativo, el liderazgo es quién soy profesionalmente. Pero quién soy profesionalmente obedece a quién soy ser humano, quién soy Mm, persona, qué es eso que mi alma busca genuinamente, no solamente mi cabeza o el deber ser. Creo que en el episodio pasado que hablamos de ambición les decía, eh, en mi generación nos enseñaron que era muy importante crecer en el organigrama, llegar a cargos de responsabilidad sí. donde en lo posible tuviéramos personas a cargo, pero además ganáramos cada vez mejor. O sea, como que ser exitoso en el mundo laboral estaba definido por esa carrera. Y eso no tenía en cuenta quién soy. No tenía en cuenta si este periodo de mi vida, por ejemplo, ser mamá, por ejemplo, irme a vivir a otro país, por ejemplo, la muerte de alguien que Mm, amamos,
hace que las prioridades del momento sean distintas y cambien. Absolutamente. Y desde ese lugar nos perdemos de quiénes somos en la carrera del mundo profesional y laboral. Yo creo que el gran tema alrededor del liderazgo femenino es ese regresar a recordar quién soy, ser humano, cuáles son esos anhelos profundos del alma, cómo eso que soy lo expreso en este servicio a través de mi trabajo, pero quién soy mujer. Sin duda. Yo creo que eso se nos ha olvidado un montón. André, de esos momentos crisoles, uno que quieras profundizar para entender cómo ha sido ese camino tuyo en lo que hoy sientes cuando hoy te ves a ti misma como la profesional que eres, la responsabilidad que tienes, el mundo en el que estás financiero, en una mesa de trabajo que tengo digamos que el honor de conocer, y digo el honor porque ha sido un Sí, sí, privilegio, sí, sí, sí. ha Es sido un hermoso. privilegio trabajar contigo y Sí, con sí, el Comité de sí. Presidencia de Alianza. Eh, en esos momentos, Crisoles, ¿cómo fue o uno que elijas para profundizar en qué competencia te enseñó, qué visión te dio o qué giro hizo para que seas esta mujer hoy como líder, específicamente como líder? Yo creo que tú ahorita tocaste un punto muy importante que podría verse trascendentalmente como en todos los momentos que les conté. Y creo que es eso donde tú ves la necesidad de poner tu humanidad y tu vulnerabilidad humana sobre el escenario laboral. Ok, O sea, sí, creo que en todos un poquito, el que les contaba de llegar al sector financiero, que para mí el sector financiero es mágico y expansivo, el hecho de la competencia femenina, donde tú tienes tu vulnerabilidad expuesta en un 100%, lo que les contaba de ser mamá, donde no hay momento más emocional y vulnerable y tal cual. del hecho de ser mamá. Creo que cuando tú logras entender que el hecho de que tus emociones se expongan, de que seas vulnerable y de que entiendas que eres más humano, mucho más allá del rol, Sí. ha sido lo que a mí me ha enseñado cada uno de estos momentos crisoles. Pues claro, mira lo que nos contaste, ¿no? Empezar como ingeniera en una maestría, Sí, sintiendo y pensando que gestión humana era un rol que no tenía ningún valor valor, al interior de la organización, para hoy poder decir es uno de los roles fundamentales en una organización. sin duda. Es decir, definitivamente, como decía Peter Drucker, la cultura desayuna estrategia, Sí, sí, pero sí, la cultura es quiénes somos. así es. Quiénes somos los seres humanos que hacemos la organización. Y ese será tema seguramente de otro momento, mucho más adelante en este podcast. De acuerdo. André, hoy, en el equipo que tienes, y ahí sería lindo que profundices un poco en qué haces en Alianza, porque creo que eh, tienes un reto enorme, pero bellísimo. Y yo conocí a Andrea embarazada de su primera hija. Sí, es La primera verdad, era de de Gabriela, de Gabriela, Gabriela, de Gabriel. en un taller que estaba haciendo yo en el Citibank, y tú trabajabas en ese momento en el Así Citi. es. Ahí conozco a André y luego nos reencontramos en otros escenarios, pero cuando llegas a Alianza, pues tenemos la posibilidad de empezar a hacer proyectos juntas, entonces conozco tu camino al interior de Alianza, ha Sí. sido realmente admirable y me gustaría que puedas compartir un poco qué es lo que haces en Alianza, y a partir de ahí empezamos a hablar de cuáles esos grandes retos que has tenido, digamos, en este En la desarrollo historia. profesional dentro de Alianza. Bueno, yo les contaba ahorita que Alianza para mí ha sido ese lienzo en blanco expansivo, donde como tú decías al principio, un lienzo por lo general no tiene límites de soñar, o sea, tú puedes pintar lo que tú quieras en ese lienzo. Y creo que normalmente nosotras nos ponemos muchos límites mentales por la misma cultura que la sociedad te ha venido como inculcando de la mujer, del lugar de la mujer, de dónde estamos, Así de es. sí, agacha la cabeza, conserva tu lugar.
Calladita te ves más bonita. Sí, todas estas expresiones sin sentido, pero pues Sí. que hacen parte de lo que De culturalmente... creencias que tenemos de quiénes somos mujeres. Tal cual. Alianza, como te digo, ha sido ese lienzo en blanco. Cuando yo llegué a Alianza había un cambio presidencial, ¿sí? Y llegó precisamente porque había un cambio de presidente y el presidente actual, que es mi jefe y que lo admiro profundamente, ve al rol de gestión humana como un pilar estratégico y fundamental para el resultado. Y creo que eso catapulta el rol que una mujer puede hacer en el rol de gestión humana. Porque hay confianza, porque hay credibilidad, porque hay un escenario abierto. Entonces, cuando tú cuentas con esas situaciones, digamos que, como dice el dicho, te crees el cuento, te crees poderoso y realmente lo logras. Claro. ¿Sí? Yo llego a Alianza a un equipo 100% masculino, ¿sí? A un comité de presidencia, pero masculino de aquellos machos alfa, donde ven al rol de gestión humana como eso que yo pensaba hace 20 años. Y mira lo curioso, estoy cayendo en cuenta en este instante. Cuando yo llego a Alianza, ellos me dicen, bueno, pero tú llegas, pues tú, sí, no, pues sin Sí. opinión, sí, no, Sí, no, sin voz ni voto. sin voz ni voto y seguramente no vas a ser como la figura linda de mostrar sin nada en la cabeza. Así me dijeron. Ok. Y yo, ok, figura linda, no mucho, pero demostrar, Obviamente no sí, way, pero tengo mucho en la cabeza. Y el primer reto durante los primeros 6 meses era como mostrarle a ese equipo que en su momento eran 11 hombres, una mujer, o sea, éramos 12 en el comité de presidencia, hoy somos 9, pero éramos 12, donde yo era la única mujer, demostrarte, hey, yo no soy una figura, yo no soy una cosa que pones en el mueble, yo no soy un portarretratos, yo no soy una figura que no habla. No, ni estoy aquí para completar un deber ser. Exactamente, Es o sea, decir, no vengo a balancearte, a hacer un balance de género, sí. vengo porque tengo voz y voto y vengo porque tengo mucho en la cabeza. Pero además yo creo que Gabriel desde el principio era algo que tenía muy claro. Creo De hecho, que en la selección me lo dejó muy claro, o sea, cuando él me entrevista, él dice, yo necesito una mujer, porque él tenía claro que quería una mujer para ese rol, porque no significa que lo tenga que hacer una mujer, no. no. Pero sí estoy convencida que las mujeres lo hacemos un poco mejor. Pero digamos que no, Tenemos cualidades para el tenemos cargo. ciertas cualidades que Sí. hacen que este cargo sea más humano. Él dijo, yo necesito una mujer que tenga la capacidad de cambiar este círculo. ¿Sí? Sí. Y al principio, y creo que tú lo viviste conmigo, al principio fue necesaria la energía masculina para alinearte con estos otros masculinos, pero creo que el logro de este rol, que es lo que a mí me ha obligado a hacerlo diferente, es que tú entiendas que la relación con ellos es desde el humano que ellos tienen detrás de la máscara. Tal cual. Y aquí yo quiero como aclarar algo. Y es que las energías femenina y masculina son propias del ser humano, Sí, sí, independientemente sí. del género. Pero históricamente, y esto es algo de lo que hablé, profundicé mucho por allá en el primer episodio, digo por allá, porque ya llevamos 3 meses en este ejercicio de mujer consciente. Históricamente, pero históricamente por siglos, pues por supuesto, por los arquetipos en realidad biológicos de cada género, es como que el arquetipo biológico de la mujer es maternar y desde ese lugar se nos permite una serie de roles, ¿no? Y de sentires y de pensar, y el rol del hombre es casar, proveer y morir Ajá, por, de acuerdo. ¿no? Esto es en la historia y hoy todavía tenemos muchísimo de eso y creo que justamente la oportunidad que tenemos en el liderazgo femenino las mujeres hoy es aportar en nuestro entorno personal y laboral, pero especialmente en laboral y en organizaciones
y en industrias tan masculinas como el sector financiero, pues aportar justamente la conciencia del femenino. Y la conciencia del femenino no es solamente la mirada que tenemos sobre nosotras mismas, es la mirada que tenemos sobre el otro. Porque si no, no hay empatía y no hay manera de que juntos resolvamos este tema de las diferencias de género en las organizaciones. Esta es una mesa de trabajo de hombres genuinamente buenos, en mi Genuinamente, opinión, sí, 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 ¿no? sí. Genuinamente buenos, Sí, 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 sí. pero que vienen de un entorno completamente de la industria también, que llevan muchos años, la mayoría de ellos, en una industria que siempre ha sido, o digo ha sido, pero no sé qué tantas mujeres hay en este momento en el liderazgo en la industria, André. Más de lo que nos imagináramos, Ay, qué ¿sabes? bueno. O sea, la transformación de la industria ha sido muy linda. Sí, hoy tienes presidentas en el Citibank, Ok. de Ah, presidentas sí. del negocio, Ok. o sea, Sí, sí, Elizabeth sí. Rey, por ejemplo, o sea, tienes a la presidenta de Corfi Colombiano, o sea, tienes presidentas que ya vienen a liderar, no digo, y cuando tú las miras, claramente, Clau, como tú lo cuentas, las mujeres que trabajamos en estos sectores, o incluso en todos, hemos aprendido a liderar desde el masculino, ¿sí? Y estamos haciendo la transición y entendiendo cómo mezclar ¿Cómo las dos, cómo balancear balancear mejor? la energía. Pero claramente nosotros iniciamos por ese liderazgo Claro, desde el y es un masculino. mecanismo de defensa, es decir, cuando Sí, sin llegamos a un duda. entorno masculino, una de las necesidades profundas del ser humano es pertenecer. Sí, Y nos mimetizamos para pertenecer. sí, hacer parte ¿Sí? de... Entonces, poder hacer parte implica que adoptemos comportamientos que nos permiten ser escuchadas, elevar la voz y participar. Entonces, ¿cuál es justamente el trabajo de conciencia? Darnos cuenta de que claro que es válido que tengamos esta energía, pero que también necesitamos esta energía femenina que tiene características distintas. Uno, escuchar. Y creo que tu trabajo en escuchar las necesidades de cada una de estas personas en las distintas vicepresidencias y las necesidades desde, y tú lo acabas de decir, desde lo humano, quién Mm, soy, pero las necesidades del negocio, ese balance, yo creo que ha sido una clave fundamental en el éxito que has tenido en ese equipo de trabajo. sin duda. El poder escuchar, el poder ser empática, el acompañarlos a entender cómo ser empáticos Mm, entre ellos y con sus equipos, no porque genuinamente no lo sean, sino porque no siempre sabes cómo hacerlo en el trabajo, de acuerdo. no sabes cómo ponerlo al servicio del liderazgo, ¿sabes? Como, entonces, esas cualidades femeninas de escucha, de compasión, de una mirada mucho más amplia del problema que se Sí. presenta frente a la mesa y desde ese lado que es mucho más humano. Y creo que ese ha sido como un gran acierto en ese trabajo con la mesa en la que Sí. estás. Tú tocas un punto, Clau, que me parece muy... Primero que todo, digamos que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo recordaba eh, que hay un miembro del equipo que fue especialmente más retante que los otros Ok, para mí. Y tú me hacías recordar cómo logré esa primera entrada con él y fue muy simpática. Yo le pregunto, porque él no me dejaba entrar. O sea, la puerta estaba cerrada, ¿sí? Y por más que yo le preguntaba, lo escuchaba, no había conversación. Y un día le pregunto en la oficina antes de pandemia, oye, ¿a ti qué es lo que más te gusta comer? Y él me dice, no, pues me encanta el chocolate. Ah, ok. Ok. Al siguiente día, yo llegué a la oficina con 2 croissants de chocolate y 2 cafés y le toqué la puerta. Le dije, oye, ¿podemos charlar? Y me dice, ¿qué traes ahí? Y yo, croissant de chocolate y café. Y ahora que lo pienso, eso es poner el liderazgo femenino a disposición de tu sí, rol. de acuerdo. Porque fue la forma en la que le toqué la puerta, él me habló, yo lo escuché, entendí lo que necesitaba y se volvió un ritual. Que me encanta porque los O rituales, y eso sea, es muy femenino. es muy femenino. Ritualizar el trabajo es muy femenino y tiene ¿No? connotaciones inmensas Y poderosas. y poderosas en la manera como hacemos las cosas.
Eso me Algo tan parece. simple, entonces se volvió un ritual. Entonces cada semana yo le tocaba la puerta, iba con algo distinto. O iba con un croissant de chocolate, o iba con un chocolate simple. Y un día llegué con una manzana caramelizada. Y el personaje era como, O sea, ¿tú por qué me traes esto? Y yo, pues porque te estoy endulzando, necesitamos conversar, ¿sí? Y creo que ha sido la relación que genuinamente más ha evolucionado en desde la lo organización personal. desde lo personal. O Me sea, encanta. y logras cambios enormes Tal cual. de cómo ese líder ha aprendido a entender que su equipo es emocional, que su equipo tiene emociones, que su equipo tiene emociones a disposición de la organización. Tal cual. Yo quiero compartir una experiencia. Yo creo que Andrea, liderar implica eh, juzgar lo que los demás no ven posible. Y esa es la ambición. La Mm. ambición está estrictamente definida por Rafael de Echeverría como la capacidad, la ambición está definida como la capacidad de juzgar posible lo que los demás no ven. Sí, Y eso, en mi opinión, es que sin ambición no hay liderazgo, de acuerdo. ¿no? Es decir, cuando yo juzgo lo que los demás no ven. Y creo que con Andrea hicimos, propuesto por Andrea, tuvimos un trabajo con esta, cuando llega el Sí, sí, presidente sí. nuevo y plantea qué quisiera él de su mesa de trabajo y de su equipo, y Andrea dice, Clau, hagamos un proceso con el equipo. Y lo primero que le pregunto al presidente, la invitación al equipo es una plantica de romero y le Sí, vamos a sí, invitar a sí, los sí. vicepresidentes que durante el fin de semana rieguen la planta y se aseguren de que la planta tenga luz. Tengamos presente que hay una planta de romero que todavía existe, ¿no? Y eso fue Sí, hace 6 años. sí, que ya es un árbol porque uno de ellos la Ya es sembró. un árbol. Entonces yo llegué a la oficina de Sí. cada uno de ellos con la plantulita de romero y una notica, que la plantulita decía, mi sueño es convertirme en un arbusto de Ajá. romero y que yo cumpla mi sueño en este momento depende de ti. Lo que tienes que hacer es echarme agua Sí, y sí, sí, ponerme sí, en un sí. lugar con luz y luego lo llevas al taller que vas a tener la próxima semana. Y le dije a las personas que trabajan cerca de ellos, sobre todo a las mujeres, ninguna de ustedes, por favor, Toque el romero. toque el romero ni le va a echar agua. Sí. Pero Gabriel estuvo de acuerdo. Sí, lo Gabriel permitió. sostuvo y aprobó ese riesgo de llegar con algo netamente sensible. Por supuesto, tenía una construcción y era decirles así llega el cambio. Ellos estaban Mm. viviendo un cambio importante, decirles el cambio siempre tiene un sueño grande, el cambio tiene un propósito superior como esta planta. El cambio es molesto, Ana. Cuidar algo Ujú. es molesto, cuidar el proceso que están en este momento obligados a vivir es incómodo, es molesto y bueno, tenía como toda Una filosofía detrás, y que era claro, no era hermoso. como que No, se no, nos no. hubiera, No, 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 no. pero en la primera sesión, una de estas personas que de todos es tal vez uno de los que más admiro, dice, yo no estoy muy de acuerdo con estos procesos, no me gustan, pero pues es la propuesta de Gabriel y yo lo que quiero que sepan es que voy a hacer el proceso. El proceso eran 3 sesiones de un día entero de trabajo Sí, sí, durante sí. 3 meses, o sea, era una cosa importante en tiempo y él comprometido. Y teníamos otra persona a quien quiero mucho y tengo muy cercana en mis afectos, pero que en ese momento yo creo que de todos era el más resiliente a este tipo de proceso, el Sin más duda. resistente, perdón, a este tipo de El procesos. mismo de mis croissants. Yo sé, me imaginé. Lo amo. No le Sí, yo vamos a también. decir, pero Nunca que le lo vamos a sepa. decir, pero es el mismo. Y cuando el proceso termina, cuando no, en la segunda sesión el presidente nos dice, está funcionando, hoy hay un equipo que conversa Mm. mejor. Y la conversación es muy propio de las mujeres, de energía femenina. Aprender a Sin conversar duda, somos implica, las del té, la galleta, el café. claro, Sí. pero podemos conversar, no hablar, y es escuchar. Conversar es una de esas grandes competencias del liderazgo. Es poder escuchar, es poder ser empáticos, es aprender a hacer acuerdos, a generar el mayor valor posible para poder luego repartirlo. Eso implica una gran conversación, negociar. Es una gran conversación. Entonces, lograr que un equipo se abra a la conversación, creo que era un gran logro. Y luego al final, en el cierre, el que había dicho que estos espacios no le gustaban, dijo, contrario a todo mi pronóstico, esto está funcionando, Mm. esto ha sido
gratamente recibido por todos, creo que ha generado procesos de cambio y creo que eso fue para nosotras como Wow. lo logramos. Sí, o sea, el closet de Narnia, más o menos. Exactamente. Y unos par de años después, el señor de los croissants dice en un escenario con otras personas, Sí. otros líderes de la Ay, organización, eso fue hermoso. ¿cierto? Sí. Dice, yo les quiero contar mi experiencia con esta señora y me señala, dice, imagínense a mí y ella me pone a hablar de emociones. Esto es la inteligencia emocional y que las personas y Sí. que todos juntos, eso para mí era impensable, pero no, miren, y hace toda una reflexión alrededor. ¿Por qué me parece tan importante compartir esta historia y la experiencia de Andrea? Porque creo que la mayoría de las mujeres en el mundo laboral nos enfrentamos a contextos masculinos o que sentimos muy masculinos, independientemente de si la industria es muy masculina. Y sentimos que hablar en una mesa de trabajo implica que digamos las cosas repetidamente para que sean escuchadas. Sentimos que si la mujer habla muy fuerte es una bruja y si habla muy débil es muy mujer, que por nuestras fluctuaciones de estados de ánimo, de emociones y de hormonas, pues entonces estamos más o menos locas, que tan sensibles. Y eso es una gran dificultad en los entornos laborales. Pero lo que les quiero mostrar es que cuando ejercitamos el liderazgo, cada vez en mayor coherencia con nuestra esencia femenina, aprendemos a disfrutar y realmente lo sabemos de una, no, por supuesto hay muchas, estoy segura de que en muchas ocasiones tú tienes mucha más energía masculina que femenina. Sí. Hay Por mi momentos, esencia, pero digamos que sí. pero en la medida en la que caminamos ese camino, en la medida en la que nos arriesgamos en ese camino y confiamos, se abren escenarios que son mucho más propensos al desarrollo del liderazgo femenino y a generar impacto real en el negocio. Y esa creo que es como la gran eh, experiencia que Andre puede traer sobre la mesa a Mujer Consciente. Y hay dos preguntas muy concretas, Andre, que quiero que conversemos. Una sobre cuando te presentas y hablamos de por qué, de la culpa y de por qué esa competencia que sentimos que tenemos entre las mujeres en el mundo laboral. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo la has vivido? ¿Y cómo sientes que podemos resolverla? Que podemos salir de esa conversación de competencia. Mira, yo creo, tú tocabas ahorita un punto importante que yo he venido aprendiendo con los años y que ha sido mi caballito de batalla este año precisamente. Ok. Y ahí voy a decir algo que de pronto no va a ser tan popular en este escenario, pero yo he tenido una lucha interna este año con el tema de la empatía, porque siento que ser empático es muy complejo. Cuando te dicen ponte en los zapatos del Es. otro, es imposible. Tú calzas una Yo no talla, yo creo calzo que otra. eso sea empatía. Eso para mí no es. Para mí, la empatía, y lo he aprendido este año de la mano de mi divorcio, para mí va de la mano de la compasión. Totalmente. Cuando yo como mujer soy compasiva contigo y entiendo que tú y yo podemos tener el mismo escenario y compartir la misma mesa, siendo compasiva con lo que tú sientes y con tus ambiciones, creo que en ese momento la competencia se acaba. Tal cual. Y eso es empatía. Exacto, pero más desde la compasión y no desde el discurso de yo entiendo lo que tú sientes, pero me da miércoles lo que tú sientes. No, es yo soy compasiva contigo porque genuinamente quiero que tú estés bien. Esto es la primera gran, creo que es una gran claridad de entender qué es la empatía. Mm. Yo estoy de acuerdo y comparto contigo, no sé si lo habíamos hablado antes, No, pero tal vez comparto no. en que eso de ponerme en los zapatos del otro, hombre, ¿cuántas No, veces no sé usar ni los no, míos? o sea, Me total. tallan los tacones, me parecen divinos como se le ven a ella tal cosa y me voy a poner lo mismo y no me sirve. No me No. parece tan real, me parece que es un proceso que podría ser mental, yo entiendo. Entender desde la cabeza y desde la mente es una cosa y tratar de sentir o reconocer que no siento, pero que puedo Mm. aceptar lo que tú sientes. Y eso requiere compasión.
que es la, tal vez de las emociones, es la que más maternal es. Y creo que por eso toma, o por lo menos a mí, yo fui una mujer educada muy desde el masculino. Entonces a mí me ha tomado años de trabajo, o sea, real de trabajo, porque cuando Claudia y yo nos conocimos, Claudia usaba un término, Claudia y yo nos conocimos en el 2013. Sí, Imagínate tanto, eso, 13, tanto, sí juepucha. señora. Y Claudia decía que que había que muscular las emociones. Y yo decía, ¿qué es eso que estás diciendo? ¿Cómo que muscular? Sí, que era como ir al gimnasio. Y ella Sí, es un decía ejercicio. y repetía que había que ejercitar y muscular, que porque si no se musculan, pues no se aplican. Y hoy, 11 años después, digo, tienes toda la razón, mujer. O sea, esa persona que me decía hace 11 años que había que muscular las emociones, que había que muscular las competencias blandas, que había que... Hoy lo entiendo después de 11 años. Claro, no es un aprendizaje como ya sé cómo se llega de A a B, no. No, Esto lo practico a diario, exacto. es un ejercicio diario, con una cosa que es muy linda. Es un ejercicio que a mi juicio es como una fuerza espiralada, ¿no? Ujú. Porque cuando yo entro en una emoción, la empatía o el reconocer el dolor del otro en un proceso de divorcio, porque claro que un divorcio duele profundamente, yo creo que es uno de mis dos grandes duelos en la vida, ¿no? Ha sido el divorcio y pero cuando uno tiene estos grandes dolores, hay una necesidad de entrar y entonces el espiral va hacia adentro, ¿no? A sentirme a mí, a buscar en mí la compasión, a ser compasiva conmigo misma. Pero lo hermoso es cuando el espiral se devuelve y yo puedo ser compasiva con el otro y yo puedo reconocer el dolor del otro, ¿no? Y creo que ese ejercicio, eso requiere ejercicio diario, eso no es tan No, fácil. Esta semana, por ejemplo, he estado transitando mis propios conflictos y decía, no puedo soltar el miedo. O sea, tengo miedo porque estoy empezando, bueno, les he contado muchas veces, no modelo de negocio, estoy lanzando cosas que exacerban mis miedos. Y esta semana estaba hasta que dije, lo primero que tengo que hacer es aceptar que está perfecto que tenga miedo. exacto, exacto. Cuando dije, está bien, no vamos a pelear, es que lo estoy peleando, no pasa nada, tengo miedo, deja así. Eso ha sido profundamente alivianante. Una vez que me Sanador. dije a mí misma, está bien que tengas miedo, todo lo que estás haciendo es nuevo, te expone, es vulnerable, deja el miedo. Hazlo con miedo, ten miedo, no pasa nada con el miedo. Dije, "Ay, ok, está bien tener miedo". A eso me refiero con el ejercicio. Ejercitar, para mí es como un músculo, la inteligencia Sí, emocional. sí. Entonces, eso llevémoslo al escenario de cómo es esto de trabajar con mujeres. Nos pasa mucho entre las mujeres en el mundo laboral. Yo tengo una teoría, quiero escuchar la tuya, que está más basada en la experiencia, y yo luego te comparto mi teoría. A ver, yo creo que tú le pones a este podcast un título que me encanta que se llama Mujer Consciente. Cuando tú logras, y no es solo, eso aplica para mujeres y para hombres, pero Totalmente. hablemos del tema de las mujeres. Cuando tú te paras desde la conciencia, de esa conciencia de siento miedo, transito un momento de dolor, tengo esta dificultad, tengo esta competencia en el equipo entre mujeres, y cuando eres consciente de que eso está pasando, pues te vuelves consciente de tus propias actitudes frente a esa relación, Así es, ¿sí? así es. Y entiendes que no es una competencia y que entiendes que esa mujer está actuando contigo desde sus miedos. Gracias. Esos miedos son la madre Mm, de la culpa. sí, Y me parece que las mujeres en esa necesidad, y esa es mi teoría, en esa necesidad que tenemos de ser muy buenas en el trabajo, desarrollar nuestra vida profesional y ser exitosas, cualquier cosa que sea eso que es éxito para ti,
pero además tener un gran matrimonio, ser buenas parejas, estar dispuestas a ir a bailar los viernes si es lo que al marido le encanta, y además hacer ejercicio los sábados y llevar a los niños a fútbol y ser la mejor mamá, pues no hay vida que nos alcance. No, no, Y nosotros nos más si lo autoexigimos en queremos exceso. hacer todo perfecto. Entonces, ese nivel de autoexigencia hace que sintamos mucha culpa de no poder mantener los niveles tan altos de todo como quisiéramos. Además, por favor, mamá, no te metas en mi casa, no necesito tu ayuda, y la suegra menos, y entonces pedir ayuda a las amigas es mostrarme de pronto más vulnerable. Entonces, no, es decir, nos vamos cerrando a nosotras mismas de muchas maneras y cada vez hacemos que eso sea más difícil. En el entorno laboral nos espejamos unas a las otras. Mm. Lo que me da miedo de lo que veo en la otra son mis propios miedos. Ese espejo termina siendo de aumento y exacerba los comportamientos que tenemos, porque si yo estoy compitiendo por el cargo o estoy compitiendo por el reconocimiento en la organización y no lo tengo con respecto a un hombre, pues ay, es más fácil, es hombre. Y lo explicamos y nos lo explicamos más tranquilamente. Pero con las mujeres es como, ellas están las mismas que yo, ella sí pudo y yo no. Sí, yo creo que ahí es donde te digo que, a ver, la mujer, para el hombre es más transaccional el hecho de tener un reconocimiento o no, y eso por lo menos yo lo admiro de los hombres. Para Sí, ellos es tal transaccional cual. y no hay esa relación desde el miedo, porque como mujer el miedo nos hace sentir descalificadas frente a la otra. Sí, ¿Sí? así es, de acuerdo. Absolutamente. Y tú puedes, o sea, tú no estás actuando para mostrarme algo a mí como No, mujer, pero yo tengo el miedo de que la otra persona que nos evalúa, las dos con roles distintos, me sienta a mí descalificada porque tú aparentemente eres mejor. Pero es mi miedo, claro, es el ¿sí? espejo de la otra. Exactamente. Yo siento que el camino de conciencia en mí misma es lo que hace la diferencia en un entorno de competencia femenina, porque me Absolutamente. permite ganar Sí. confianza en mí misma. Cuando yo me siento más confiada sobre mí, sobre mis competencias, sobre lo que quiero, cuando yo de verdad me siento a preguntarme qué quiero, quién soy, qué busco, qué estoy sintiendo, y me puedo ayudar como a transitar la incomodidad de la competencia, descargo las emociones, ya me puedo parar frente al reto de un lugar distinto. Sin embargo, para darte la palabra, la gran invitación es abrir esos espacios de conversación. Absolutos. Pero yo te iba a decir algo ahí adicional. Más que, para mí, más que ganar confianza, que obviamente se da por automático en el proceso, es que esa mujer consciente tiene la capacidad de reconocer que tiene miedo de que tú seas más exitosa. Claro. Y como reconozco que tengo miedo y abro el escenario de conversación contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo. Y Sí, te me siento me siento amenazada. así, me siento amenazada. Sí. Por estos, cuando tú lo verbalizas, absolutamente te vuelves consciente de lo que estás sintiendo y te devuelves a decir, ah, ok, es que es mío, no es tuyo, Tal cual. es mío. Así es. La competencia es mía, es mi miedo, es mi Ujú. inseguridad. Claro, ¿qué es lo que la sugerencia es? Uno, esa conciencia, es todo un Sí, ejercicio. Hay que tener como esa inteligencia emocional o la ayuda, porque yo puedo llevar eso a un coach, puedo llevar eso a mi amiga, puedo llevar eso a terapia, sí, sí, sí. puedo llevar a una mujer líder en quien confíe que me acompañe. Decir, por supuesto que, pero hacerlo Sí, que primero me en ayude a mí. escuchar. Cuando yo llegue a abrir la conversación, primero haberlo transitado yo. De Absolutamente. lo contrario, la conversación termina en conflicto. ¿Por qué? Porque separan dos miedos a hablar. No, y termina en un juicio. Claro, ¿Sí? Termina en un conflicto, en un juicio de valor claro. y resulta que terminas culpando al otro por lo que tú estás sintiendo y la culpa, pues y no es que haya Lo que culpa, yo siento lo es que yo mío. siento es mío. Exacto. Sí. Y la invitación es a desmontarlo juntas. ¿Por qué la invitación a conversarlo? Porque creo que todas estamos pasando por eso. Porque creo que la otra puede estar pasando por eso. No, y porque así, a ver, creo que para la mujer, no sé si tú lo viviste en tus entornos en algún momento laborales, para la mujer es muy fácil hablar de esa competencia con un hombre.
Muy fácil. Ok. Oye, no me gusta tu posición frente a mi jefe. Ah, No ok, me gusta ok, tu ya ya comentario, entiendo ¿sí? para dónde vas. Sí, pero no Pero con una no mujer. con una mujer. Ya te entiendo, no, no lo había pensado. Entonces, abrir esos escenarios independientemente del género, es que el Ya, género es lo ya de te menos. entiendo, claro. Pues, Porque nos sentimos más amenazadas por las exacto. mujeres, Pues por eso te digo que claro. es, la conversación tú la tienes, bueno, por lo menos en mi caso, la tienes con un hombre sin dificultad O con menos o con dificultad. menos dificultad. Te entiendo. Tenla de la misma No lo manera había con la visto mujer. así, tienes razón. Entonces, creo que aquí como las tres conclusiones de esta conversación en este aspecto es uno, reconocer que el miedo es mío, que la competencia es algo que también siento yo, lo transito Mm, yo, si necesito ayuda la busco, me paro en un lugar de mayor seguridad y tengo la conversación. Y tener la conversación con hombres y mujeres por igual. exactamente. Y a lo que yo me refería es que siento que las mujeres necesitamos empezar a hablar de estos temas, a crear espacios de conversación Sí. que nos permita transitar estas situaciones. Yo estoy segura que la mayoría de nosotras hemos en algún momento de la vida sentido esto mismo, la culpa del tema de los hijos o la necesidad de tener, de poder poner límites para poder hacer yoga o tener mi vida Mm, personal. em, e internamente como estos temas de competencia en los espacios laborales y poder abrir el espacio de conversación y que pasemos de la competencia a espacios de colaboración. Si somos capaces como líderes, recordemos que el líder no es tener gente a cargo, no. sino que podemos impactar e inspirar a otros y movilizar a otros a nuestro alrededor, crear espacios donde crecemos juntos y dejamos de hablar de equipos y empezamos a vernos como comunidades que estamos Ujú. dispuestos a crecer juntos. Creo que esa conversación apoya el hecho de que los espacios sean mucho menos competitivos. Y al ser Exactamente. menos competitivos, pues se convierten necesariamente en espacios de crecimiento. En expansivos, pues, o sea, de Totalmente, verdad. totalmente. André, estos eran los temas que yo tenía para Buenísimo. conversar contigo hoy. Creo que ya han entendido por qué Andrea está siendo invitada a este espacio, por qué la admiro tanto. Gracias, Gracias a gracias no ti. solamente, y quiero hacerlo público, por hoy estar en Mujer Consciente, que es tu manera, mi manera de ver, de apoyar mi iniciativa de hablar abiertamente de temas de liderazgo femenino. Sino también por todos estos años, André, en No, los que hemos mira, sido 11 años. amigas, en los que hemos sido amigas, pero lo curioso es que hemos sido más coequiperas en los, como montado proyectos juntas, discutido si esos proyectos van o no van, cómo van. Hemos construido muchas cosas juntas. Sí, sí, Y yo creo que le hemos generado un valor a las organizaciones invaluable con sí. la capacidad de soñar. Exacto, y eso es lo que te quiero agradecer, Sí. porque creo que hemos crecido juntas como mujeres, como líderes, pero hemos acompañado a otros a crecer. Y eso en realidad ahorita en este momento pensándolo, pues no lo comparto con mucha No, gente y no, menos con no, muchas mujeres, así no. que honro Gracias. profundamente tu presencia en mi vida. Gracias, gracias por estar aquí hoy. A ti, gracias a ustedes por escuchar.